Bueno, recibimos a Guillermo Tarasevics de Uruguay. Guillermo se ha formado en educación física en la Universidad de la República en Montevideo y también en interpretación clásica en la Escuela Nacional del Sodre. Ha estudiado técnicas de danza moderna y danza contemporánea con docentes en estudios privados y coreógrafos internacionales. Se estrena como creador con la pieza de performance Cumbiosis, la cual se ha presentado en varias partes del continente americano y España. Y hace poco estrenó su último trabajo llamado Almost, presentado en Uruguay y en España. Además, para precisar un poco en las técnicas que conocemos como danza contemporánea, Guillermo se ha especializado en fly low, en release y en contact. Entonces, pues para esta sesión vamos a moderar un diálogo con Guillermo y creo que él tiene una propuesta sobre la pedagogía de la danza contemporánea, ideas que ha ido madurando. Pero para empezar y entrar en calor, Guillermo, sé que ahora estás en Barcelona, ahí es donde vives. Y quizás nos cuentas un poco primero de tu recorrido en la danza y tu recorrido en estas tres técnicas de danza contemporánea que he mencionado. Uh-huh. Bueno, nada, vivo en Barcelona, sí. Soy uruguayo. Y un poco mi formación ha fluctuado entre la pedagogía del cuerpo, que para mí es donde se sitúa la educación física, o por dónde fue mi carrera, porque hay diferentes tipos de licenciaturas en educación física. La mía fue sobre todo desde un lugar pedagógico del cuerpo. Y mi trabajo más, o mi formación más inherente a la danza, que tiene que ver con la danza clásica y otro tipo de técnicas como de danza contemporánea, como release o flying low, en el cual estuve muchísimo tiempo, incluso de contacto de improvisación. Obviamente empecé como profesor, como docente, pedagogo, empecé a tratar de empezar a ver, en realidad intuitivamente, qué era lo que estaba pasando, quiénes eran los que daban clase, quién impartían, quién promovían el saber en las clases de danza contemporánea. Y me di cuenta en realidad que la gente era predominantemente personas idóneas en la danza, que manejaban el saber, pero quizás no las formas de transmitirlo. O sea, si pensáramos entre lo que es el saber, el estudiante y el docente, eran personas que manejaban básicamente el saber, no tanto la bajada a tierra del saber para transmitirlo. Y eso fue lo que me empezó a hacer cuestionarme y a empezar a mirar qué era lo que estábamos cultivando en la sociedad, en la comunidad de la danza contemporánea a nivel de enseñanza. Es como lo primero que me empieza como incógnita o como gusto de poder explorar. Y quizás para precisar un poco, si nos puedes dar un ejemplo, digamos, de alguna, quizás nos enfocamos en Fly Low porque sé que es donde tienes más experiencia. Si nos puedes dar algún ejemplo un poco sobre todo para personas que no conocemos bien la técnica a fondo. Bien, Flying Low es una técnica de danza contemporánea creada por David Zambrano, que es un coreógrafo venezolano que ha residido básicamente en Norteamérica y Europa, entre Bélgica y Holanda también, y que básicamente en realidad aborda los patrones básicos de movimiento, correr, saltar, desplazarse, mediante la entrada y salida del suelo, ¿sí? En interconexión con todos los elementos que pertenecen al espacio. Básicamente eso es Flying Low. Básicamente.
Y lo que hago es, en realidad, después de un recorrido bastante largo con David, nada, empezar a ver cuáles eran los puntos interesantes de rescatar de la pedagogía, que para mí son muchísimos, de la pedagogía de David Zambrano, y cuáles eran los más flojos, y los que, de cierta forma, siguen reproduciendo lo que es la maquinaria de la educación formal en todo ámbito. Después lo veo en otras, después a partir de que lo veo en Flying Low por el vasto trabajo que vengo desarrollando ahí, empiezo a mirar hacia los costados y empiezo a mirar qué pasa en el contacto de improvisación, como realidad perteneciente a la época de la danza contemporánea, y al release como una técnica que también la considero perteneciente dentro de la danza contemporánea, o de tránsito entre la danza moderna y contemporánea. Sí, habíamos conversado un poco en preparación de esta entrevista que estas técnicas tienen una forma de usar el lenguaje para transmitir cosas, ¿no? Hay un lenguaje sobre la gravedad, sobre el uso eficiente. ¿Cómo te relacionas tú con ese lenguaje? Bien. ¿Cómo lo sientes? Tanto Flying Low en realidad es una técnica de danza contemporánea que en realidad se centra en un concepto, enviar y recibir energía, y donde el cuerpo es el canal entre el universo y la Tierra. ¿Qué pasa? Cuando me empiezo a ver cómo se daban las clases, empiezo a ver cuál es la posición que adquiere el docente en el espacio. ¿Sí? Si pudiéramos citar un poco a Bourdieu en lo que es el espacio simbólico, ¿dónde es que se centra el docente? El docente se centra por delante de los alumnos. Eso ya automáticamente genera una especie de distancia, y donde hay una centralidad en una persona, lo que haría asimétrica la transposición de saberes. Si bien no es siempre a veces que está más atrás o más adelante, hay una tendencia incluso de poder hacerlo donde el comienzo, incluso si él estuviera más atrás, la tendencia es a mirar dónde está él para poder comenzar. Entonces, ese lugar otorga un poder simbólico dentro de la clase que posiciona asimétricamente. O sea que Y donde estamos, él es el legitimador de lo que se hace o no se hace, de lo que se hace bien y lo que se hace mal. digamos, para entender un poco lo que estás diciendo, estás hablando, digamos, como de a dónde se orientan las miradas mientras tomamos una clase de danza contemporánea. Sí, ¿cómo surge el posicionamiento de la transposición del saber? O sea, ¿dónde es que se para el docente? El docente se para desde él la verdad y los demás son los que tienen que replicar esa verdad. Ya. Y para hablar un poco, digamos, en el contraste que puede haber en una práctica como la improvisación de contacto, la improvisación de contacto se supone que maneja un poco más de horizontalidad, por lo menos en principio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves digamos, ese contraste entre estas dos? A ver, la improvisación de contacto tiene dos momentos para mí muy grandes. Improvisación de contacto cuando nació es una cosa, y improvisación de contacto hoy es otra cosa. Improvisación de contacto nace por esta búsqueda entre personas que investigan un saber. O sea, si citáramos a Marta Esquinca, entre la investigación, la expresión y la creatividad corporal, podríamos entrar en la investigación, ¿sí? Lo que pasa es que cada vez, a medida de que eso se fue academizando, ese saber se fue academizando, eso se fue corriendo hacia un lugar de forma. Entonces la gente busca esos lugares de certidumbre o de certeza para poder, a partir de ahí, investigar si es que realmente hay una investigación. Pero es bastante notorio ver en los jams la cantidad de momentos que se repiten y que terminan siendo muy iguales. Entonces, ese es el lugar en el que yo creo que la pedagogía que ha desarrollado Contacto Improvisación, en sus principios, era súper enriquecedora
desde el punto de vista investigativo del movimiento. Lo que pasa que acá es donde yo entro en lo que para mí, en donde yo empiezo a replantearme algunas cosas. Para mí el bailarín, y esto ya es algo un poco bastante más personal, es un artista, y por ser artista considero el arte como un lugar de creación, en donde realmente tome él las riendas de poder promover o de poder generar un hecho creativo. Entonces, ahí me parece que está bueno poder revisar un poco, hay un teórico de los años 50 que habla de la cinéctica, que es un concepto de promover la creatividad en sus estudiantes. Era un inventor, pero me parece que es súper interesante ese concepto de generar en los estudiantes la creatividad, y sobre todo en una disciplina, en un lenguaje artístico. Entonces ahí Claro. cuando yo me pongo, ¿para qué tomamos clase de danza? ¿Con qué objeto? Eso es lo que me parece que hay que preguntarse. ¿Qué estamos buscando en una clase de danza? ¿A qué vamos? Y digamos, como siguiendo un poco la línea de esta pregunta, o sea, entonces, ¿qué deseas vos como artista encontrar en una clase de danza? ¿Y cómo ves, digamos, ha sido tu respuesta ante esta situación que nos has planteado? Bien. Y acá me parece que es el punto más interesante de esto. Para mí el punto interesante es poder promover en la clase la creatividad. Obviamente, acá citaría, por ejemplo, a Muska Moston, que es un pedagogo norteamericano que analiza muchas prácticas corporales, y él dice que nombra diferentes estilos de enseñanza, son 7, y a partir del cuarto es cuando realmente se generaría un desarrollo cognitivo real, en el cual el alumno empieza a tomar las riendas realmente de cultivar su propio saber, como que empieza a ser maestro de sí mismo. Porque si nos quedamos en los primeros 4, que sería el comando, la tarea, y hay un par más, lo que estaríamos haciendo es alienando al alumno al docente. Entonces, el momento en el que el alumno tiene que empezar a crear, no tiene herramientas, porque nunca experimentó ese lugar. Porque en la clase de danza contemporánea no se promueve la creatividad realmente. O sea, por lo menos de técnica, ¿no? Quiero dejar claro que en las clases de técnica de danza contemporánea. Claro. Ahora, digamos, si yo juego un poco a ser el abogado del diablo, yo te diría, bueno, pero de todos modos necesitamos la técnica porque si no, mi cuerpo es como una ameba, ¿no? Sin posibilidades de poder llevarla a alguna parte o a generar algún tipo de tonificación muscular o algún tipo de organización en mis movimientos para moverme. Pero yo ¿Cómo, creo que, cómo yo creo que responderías? eso que, yo creo que eso que vos estás relatando no es, no es propiedad de los contenidos reales de la danza, lo que pasa. A eso me dedico. No son contenidos específicos de la danza. ¿Por qué? Porque no promueven la creación, no promueven lo intrínseco del arte. ¿Se entiende? Sí, yo creo que nos estamos acercando a una pregunta un poco abstracta que quizá ya la podemos retomar cuando todos entren en el diálogo y es como, ¿para qué bailamos? O sea, una pregunta es, ¿para qué recibimos clases? Y en últimas nos llevaríamos hasta allá. ¿Cómo abordas esta pregunta entonces? Porque incluso poniendo de supuesto de que tomáramos clases para tonificar nuestro cuerpo, o sea, en realidad lo que estaríamos promoviendo es un higienismo total en la clase de danza contemporánea, de cierta forma, ¿no? O porque obviamente es una concepción totalmente higienista y que también se ha criticado bastante desde la pedagogía del cuerpo, sobre todo Breton, en el siglo pasado. Para mí, incluso así, la danza contemporánea nunca estaríamos yendo en contra un poco de lo que en su momento fue, que yo soy bastante crítico con el manifiesto del virtuosismo. ¿Por qué es que queremos que tener un cuerpo preparado? ¿Para qué? Estaríamos un poco en contra de cierta forma. Que en realidad yo soy bastante crítico porque considero de que incluso la persona que hizo ese manifiesto era virtuosa en otros sentidos.
Sí, tal vez nos podrías explicar un poco cómo es este manifiesto del virtuosismo. Yvonne Rainer, en avanzados el siglo pasado, hace una crítica bastante fuerte sobre, entre otras cosas, critica el virtuosismo que se generaba en la danza, ¿no? Como un lugar de cuerpos preparados, que de cierta forma tenía que ver eh, ahora voy a la pregunta, que de cierto modo iba con la fisicalidad, donde predominaba de cierta forma en muchos aspectos la fisicalidad, la buena fisicalidad que tenían los intérpretes y los bailarines. Por otro lado, yo considero de que Yvonne Rainer era una gran virtuosa a nivel de lecturas, a nivel de teoría. Entonces, creo que es interesante poder poner en esto de que yo digo una articulación, generar una articulación entre un lugar y el otro. ¿Sí? Que eso es una de las cosas que, empezando no me acuerdo quién era que preguntaba, pero un poco de esto de hablar de una articulación al momento de transmitir un saber. No solo un cuestionamiento en el movimiento, sino también una parte que tenga que ver con la teoría y que nos haga repensar y sobre el trabajo de una forma articulada. Sí, antes de ir a la pregunta que acaba de hacer Majo, quisiera Sí. que nos compartieras un poco, cuando has planteado esta propuesta de esta crítica, también has empezado a pensar, ¿no?, en alternativas, ¿no?, en respuestas, usando otros canales, y habías mencionado un poco el espacio público o el textil. ¿Cómo ha sido tu exploración con estos otros canales que entiendo, son tus alternativas? Bien. A partir de eso empiezo a tratar de entretejer bueno, porque es facilísimo dar una crítica, pero es muy difícil a veces plantear alternativas. Entonces empecé a pensar. Y lo separé un poco básicamente en cuerpo, tiempo y espacio. Y yo considero de que el bailarín, aparte de ser creador, tiene que estar en constante diálogo con lo que lo rodea. No puede, o sea, realmente no considero de que debería ser igual un bailarín que desarrolla su formación en Uruguay, que en Barcelona, que en Calcuta. ¿Por qué? Porque si lo hace, no se está dejando permear por el entorno. Entonces, lo primero que pensé es, bueno, está habiendo un problema de que la danza contemporánea, de cierta forma, tiene un aspecto de danza de laboratorio. ¿Por qué? Porque no se está dejando permear en muchos sentidos, salvo a veces en algún tipo de creaciones, por eso en algún tipo de creaciones, pero desde su enseñanza no se deja permear directamente por el entorno. Y ese es un problema, porque hay un momento en el que queda como aséptica la danza, desde mi punto de vista. Entonces, promuevo de que la danza salga hacia los espacios públicos, que dialogue, que empiece a intercambiar con su medio, como un primer elemento. Eso en cuanto al espacio. En cuanto al tiempo, para mí es importante de que no se siga pensando la construcción del movimiento en términos de eficacia y eficiencia, que es algo que ha predominado en general a lo largo del tiempo. En general, no quiero decir de que es tácito, pero en general hay una búsqueda de tratar de encontrar la mejor manera de subir y bajar de un lugar, de subir y bajar, por ejemplo, en flying low, la manera de economizar gasto en release, la manera de encontrar bases seguras en contact improvisación, todo eso siempre está por debajo de las uñas, como currículum oculto, por debajo de las técnicas. Siempre es algo que está por ahí. Y en cuanto al cuerpo, empecé a descubrir que una de las cosas que dialoga y que realmente nos termina definiendo es esto, por ejemplo, entre otras cosas, el textil, que en realidad es la piel que nos define. Realmente estoy leyendo hace tiempo ya a Andrea Salzman, que es una teórica argentina que trabaja entre performance, la arquitectura y el diseño. Ella es arquitecta y performer.
Y es bastante interesante porque ella habla del textil como realmente quien define el cuerpo, porque no es el cuerpo desnudo en realidad el que nos está definiendo. Incluso muchas veces vemos personas y no tenemos idea de cómo realmente puede llegar a ser su cuerpo por el textil que usa. Entre otras cosas, también para mí es interesante que la danza aborde desde su práctica, su técnica, sus formas, técnicas como lo llama Ortega y Gasset, ¿no? Como una forma de hacer algo. Es importante que también quede claro eso. Como que pueda abordar. Sí, Andrea Salzman, está perfecto. Es importante que se pueda, a través de la danza, tejer o dialogar con algunas cuestiones que están en la sociedad. Por ejemplo, cuestiones de género. Hay alguna práctica cuando empecé a dar estas clases que fue bien fácil cambiar de que todos lleven un labial y se pongan de principio los labios pintados. Todos. Y ya eso cambia una configuración. Totalmente cambia la configuración. O que la ropa que llevan sea la menos cómoda. Cambia una configuración. Y eso es totalmente diferente. Ya hay un cuestionamiento, porque si no estaríamos, ¿por qué vamos con ropa cómoda a bailar, a tomar clases de danza contemporánea? Siempre me lo he preguntado. Todavía no lo he podido contestar. ¿A qué te refieres con corporalidad expandida en vista de que has descrito estos elementos? Bien, corporalidad expandida empezó siendo como, realmente tenía que ver un poco con el textil, ¿no? Y después lo empecé a llevar a que en realidad la corporalidad que uno tiene es la historia del cuerpo que ha recibido. Y eso tiene que ver ligadamente con cuestiones sociales. Obviamente como varón, blanco, de rasgos, bueno, no sé cómo, pero pseudo europeos. Tengo un determinado recorrido que me fue condicionado desde el día 1 en que nací, de hecho, antes de que naciera, y me han condicionado mi forma. Esa corporalidad la llevo a los espacios de danza contemporánea. Mucho lo que me gustaría empezar a cuestionar. Por ejemplo, como una de las cuestiones principales para mí, que ha sido este trabajo de género, ¿no? Incluso yo jugaba al fútbol, entonces tenía determinadas posiciones y empecé a tratar de amalgamar, usar mis movimientos que me fueron condicionando la práctica de la danza, a tratar de amalgamarlos en mi práctica y que formen parte de mi corporalidad. Esto es un poco lo que también traigo a colación como contenido, ¿no? Como tratar de trabajar como contenido las cuestiones sociales desde una forma del movimiento. Ya. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de todos, a enriquecer este diálogo con Bueno, reacciones, cómo no. opiniones y quizás alguna cosa suelta que no haya quedado clara. Bueno, mientras esperamos preguntas, quizá un tema que quedó un poco en el aire también es el tema del espacio. ¿Cómo has planteado tú, digamos, ya en tu trabajo performático y pedagógico este tema del uso del espacio público? ¿Cómo lo has utilizado? Es bastante complicado porque por lo general para poder convocar uno tiene que hacer uso de lugares, ¿no? Y aparte no creo en los cambios en general, o por lo menos hoy en día todavía no creo tanto en los cambios radicales, sino que creo que los cambios se van dando paulatinamente. En este sentido, bases de corporalidad expandida, hay plataformas, lugares, instituciones que son las que me han dado la posibilidad, pero en cada momento trato de cuestionar y por lo menos si doy 8 horas de clase, tratar de por lo menos 1 o 2 hacerlas en el espacio público para poco a poco tratar de poder ir cambiando esa matriz y pensar realmente que la danza contemporánea no tiene que estar dentro, sino puede estar en cualquier sitio. Eso es lo que tiene que ver un poco más con
¿Y con cuál eso. ha sido tu resultado, digamos, de hacer eso? ¿Cómo han sido las reacciones? Mira, yo desde que estoy en España hace 3 años, cada vez que entreno, primero por una cuestión realmente de locativa y monetaria, lo tuve que empezar a hacer por necesidad. Y me he encontrado con interacción de gente, sobre todo de las danzas urbanas, y ha sido muy enriquecedor. Primero por esas personas y otras porque la gente realmente te pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te tirás al piso? ¿Te vas a ensuciar o X? Y ese diálogo, ese momento de enriquecer, es totalmente, vale más que cualquier cosa, vale más que cualquier doble pirueta o tombé coupé, es excelente, porque es el momento en el que se enriquece la práctica de uno, en el que realmente podemos empatizar con lo que está pensando o haciendo el otro. Gracias. Vamos a pasar a la pregunta de María. ¿Ya? Gracias. Guille, muchas gracias. Ha sido muy dinámica la entrevista. He sentido como que viajamos de un lugar al otro en muchos términos, muchos tiempos, temas. Primero hacer una reflexión y luego ir con mi pregunta. Cuando hablabas acerca de la posición del maestro en un espacio, ¿no? Que se pone delante y los alumnos se ponen detrás, me hacía pensar como la historia un poco del huevo y la gallina, ¿no? Porque finalmente después nosotros como creadores igual terminamos creando para la escena, que es la misma cosa, que es el artista ahí al frente y sentados y callados el público. Entonces me preguntaba cuál venía primero. Pero mi pregunta va un poco más referida a que, digamos, hablando de incluir la danza en espacios públicos, de conectar con otra gente, etcétera. Pensaba en las danzas tradicionales, en las danzas que se enseñan en la comunidad de unos a otros, que se aprenden en la fiesta, en medio de la fiesta, los niños ven bailar a sus abuelos y incorporan estas danzas. Es que tú consideras las danzas tradicionales dentro de contextos comunitarios como danza contemporánea. A ver, creo que implique eso, que implique ese tipo de transmisión, no tenía por qué ser meramente contemporánea, sino para mí tiene que ver con cuál es el mensaje que se viene reproduciendo. Porque se puede realmente hacer eso y se podría resignificar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bastante... hace una cuestión de unos 3, 4 años, di una clase de danza cumbia desde una perspectiva contemporánea. ¿Y qué era lo que hacía? Por ejemplo, primero cuestionaba que haya un rol para guiar el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Esto primero. Segundo, la mirada. La mirada que sesga o coacciona la danza, porque cuando vos estás en un baile y alguien te está mirando, ya tu movimiento tiende a reducirse. Hay un lugar sesgador de la mirada. Bueno, ¿qué pasa si todo el tiempo te están mirando? ¿Qué pasa si todo el tiempo te están tocando? ¿Qué pasa? Te digo más, si todo el tiempo tenés una mano encima. Pero tanto hombre como mujer, porque ese es el lugar en el que se empieza a resignificar algo que realmente viene desde un lugar tradicional. Y antes de eso, quiero también retomar algo en lo que decías de la reflexión, crear para un otro. Yo creo que ahí hay una cosa que también está bueno cuestionar. Mis piezas, sobre todo Olmos y sobre todo, bueno, Cumbiosis también, en realidad lo que tratan de desfigurar es los límites del performer, donde busca tratar de desconfigurar quién es el performer y quién es el público. Y yo creo que hay que desacralizar el arte, desacralizar la danza, para poder tratar de generar no un lugar asimétrico en el arte, sino totalmente simétrico, como en los años 70 algunos performers o algunos bailarines decían, todos podemos ser bailarines, todos somos bailarines. Es María Peredo Almost. Y todos somos performers también. Lo que pasa es que todavía no lo hemos descubierto algunos. Pero no quiere decir de que no lo seamos.
Y estaría bueno pensar de que en realidad estamos creando con otros y no para otros. Gracias. Vamos a la pregunta de Ray. Bye. Hola, bueno, quizás felicidades Guillermo primero por tu participación y quizás no es tanto una pregunta como quizá es pedir una aclaración, quizás de nuevo es mi ignorancia acerca de todo. 20 minutos no son suficientes para poder entender qué es lo que está sucediendo, pero no me queda claro, si lo que tú estás haciendo es una propuesta o lo que tú nos estás brindando o platicando es una propuesta acerca de cómo abordar la enseñanza del movimiento desde una corporalidad expandida, o si es una crítica a los diferentes tipos de enseñanza. Y por otro lado, siguiendo la idea de que es una propuesta acerca de cómo enseñar el movimiento a través de una corporalidad expandida, precisamente algo que me hace shock es como el uso de los términos como danza, por ejemplo, como performer y como el mismo concepto de contemporáneo, ¿no? Y pensar que algo es contemporáneo en este momento y a referirse a algo de los 70s cuando a veces se le denomina postmoderno, y, o sea, igual es una discusión que no tiene sentido abordar demasiado, pero mi duda es un poco eso, ¿no? Yo no me siento contemporáneo después en el siglo en el que estamos viviendo, después del coronavirus, después de las redes virtuales. Entonces, solo es eso. Está bien, está bien. Gracias, Raimundo, por tu pregunta. En principio, empiezo por una crítica constructiva, ¿eh? Nunca me quiero parar desde la verdad porque sería totalmente ignorante si hago eso. De hecho, es un pensamiento que quiero compartir con ustedes, de este tipo de críticas, y pensarlo con ustedes también, ¿no? Me paro en un lugar totalmente vulnerable. Y lo que planteo es como buscar una forma de hacer danza desde que en la enseñanza se implique con cuestiones sociales y con cuestiones que realmente promuevan a la creación. Que creo que desde mi punto de vista, y esto es más que personal, o sea, si lo demás es personal, esto es más que personal, tengan que ver con esto, con pensar en un bailarín, en un danzarín, que realmente apueste a la creación, o sea, si no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es quizás hay otras personas que tengan otro tipo de vinculación o busquen otro tipo de cosas en la danza, y eso también es importante tenerlo en cuenta. En mi caso, yo considero el arte como un lugar de creación, de crear, ¿sí? En este caso. Obviamente que en cada momento en el que estamos leyendo arte, estamos creando arte también, ¿no? Pero en este momento me paro y las líneas son divisorias en esto que decía María de si creamos para o creamos con, es como inclinarte un poquitín para un lado nada más, pero es tan suave como un suspiro, apenitas. Después, con lo que tiene que ver con lo que decías después de postmodernismo, sí, es difícil. Yo me paro, capaz que con Release Notes, pero como Flying Low y Contact Improvisación, por más que ha mutado un poco, es difícil poder decir de que también son técnicas postmodernas, o por lo menos el Contact Improvisación que yo veo hoy es otro, muy diferente, y capaz que el de Steve Paxson era como una técnica más postmodernista, y hoy podríamos hablar de un contacto de improvisación que ha mutado bastante. Flying Low también ha mutado, pero sin embargo hay cosas que obviamente habría que hablar un poco de identidad, ¿no? ¿Qué es identidad de una danza, ¿no? De una técnica de danza? Está bueno Riquer, que habla bastante de identidad para poder abordar eso. Y si es realmente la misma danza, si el contacto de improvisación, se puede hablar del mismo contacto de improvisación, se puede hablar del mismo Flying Low, de lo que venía. Gracias. Sí, ¿no? Interesante los planteamientos de estos términos ¿Qué decía? históricos
y que de alguna forma, o sea, nosotros como hispanohablantes nos toca como heredar todos estos términos que en realidad vienen de un mundo bastante anglosajón, ¿no? Eso me llama la atención. Vamos a pasar a la pregunta de Marcelo. Adelante, Marcelo. Alguien Hola. escribía por el chat también. Bueno, lee lo del chat y luego continuamos. Ah, bueno. O sea, hay una chica que escribía algo sobre el chat. ¿Sí? Como quieran. Si quieres, Sí. Ah, Lucía. Dale, Lucía. Dale. bueno, no soy Lucía, pero lo puedo leer en voz alta. Guillermo, son solo técnicas. Hay millones de danzas y movidas comunitarias donde se crean danzas. Es un recorte muy reducido. Sin duda es un recorte reducido. De hecho, lo que pasa que como no puedo, tengo que hacer un recorte en algún lugar, trato de poder ver quiénes son hoy los discursos que promueven o que han legitimado más la danza contemporánea. Y son los que considero que realmente cuando veo los programas de académicos y danzas en general que tengan que ver con la danza contemporánea, es el lugar donde más se repite, o contacto improvisación, o release, sobre todo, ojo, también en un paradigma eurocentrista totalmente y norteamericano, de cierta forma. ¿Sí? Importante hacer esa aclaración. Está claro de que el recorte es muy vago de cierta forma. Quizás nos podrías acercarme o enriquecer con alguna otra técnica que podría ser interesante poder abordar para poder repensar y seguir pensando esta pedagogía. Gracias. Ahora sí, Marcelo, Ahora compártenos sí. tu pregunta. Hola, buenas. Bueno, yo me integré un poco más tarde a esta ponencia y, bueno, conozco el trabajo del Guille hace ya años. Entonces, bueno, voy a hacer una reflexión y hacia el final una pregunta. Bueno, como conozco el trabajo del Guille, me doy cuenta de que la intención de él es fusionar de cierta manera lo contemporáneo con lo tradicional o con lo popular, ¿no? Y en ese es un riesgo que a mí me parece que es muy loable, y a la vez el Guille también trata de pedagógicas. También es muy interesante. Y eso es muy contemporáneo también, ¿no? De intentar cambiar los modelos pedagógicos, intentar fusionar lo ancestral con lo contemporáneo. Eso es muy, pero muy contemporáneo. O sea, es una idea que es de ahora, ¿no? Entonces, yo también estoy en la misma situación y claro, he descubierto también que no es nada nuevo tampoco, pero cada uno lo descubre en el momento que le llega, es el tema de la cotidianidad, ¿no? O sea, el cotidiano es danzado, el cotidiano es movimiento, el cotidiano, el espacio público, es el lugar donde el movimiento y la danza tiene que existir. Entonces ahí es donde entiendo todo lo que está haciendo el Guille, porque yo también lo estoy haciendo. Transformar a en performers a gente común y corriente es un desafío para todos nosotros, ¿no? Entonces, yo ahí también estoy haciendo clases aquí en pueblos perdidos en Chile, en el campo, donde la gente va aceptando fusionar su baile tradicional con otros movimientos, con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente la pregunta es preguntarle realmente si esa es la intención, Guille, ¿no? De tú qué hacer, transformar y fusionar
las danzas populares con lo contemporáneo. ¿Cómo andas, Marce? Qué placer que estés por acá. No es una intención directa, sino que me parece que para poder seguir trabajando, por ejemplo, en la cuestión de las... A mí me pasó ya te digo, con la cumbia, que justo gané para poder tratar de resignificar y cómo se podría resignificar esto hoy día, ¿no? ¿Cómo podríamos abordarlo? Y lo he pensado también con el folclore de mi país, de Uruguay. Y creo que en ese tipo de cosas, abordar y hacer inyección de otros tipos de parámetros que empezamos a manejar con diferentes corrientes teóricas, pueden enriquecer y salvar, porque me parece que en esto es, considero a la identidad de algo una narrativa y no solo propiedades que determinan como un objeto. Entonces, en esto de que para poder seguir produciendo sobre cosas que ya tenemos, es importante actualizar de cierta forma y no seguir reproduciendo por reproducir. Esto en cuanto a lo que tiene que ver más a ver con el saber de las danzas tradicionales, que es como algo muy específico. Mi trabajo en cuanto a la creatividad de movimiento en la danza contemporánea va por otro lado, pero sí tiene este tipo de cosas de poder meterme o en la cumbia, o en el folclore, o en otro. Me han hecho una propuesta para hacerlo con el funky brasileño y poder tratar de descolonizar. Gracias. Vamos ahora con Marcela. Hola, Marcela. Disculpen, Ay. hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días, Marcela. buenas tardes a todos. Bueno, un poco me quedé pensando que precisamente las vanguardias de comienzos del siglo pasado, un poco lo que se proponían era conciliar el arte con la vida, ¿no? Y en este sentido, conciliar la vida cotidiana con la vida. Esto a nivel de la danza aparece precisamente en los 60 como un cuestionamiento, digamos, de esta escisión entre el mundo de lo oculto y el mundo de lo popular, y incorporación de otros cuerpos en el campo de la danza, escénica, llamémosle, y aparece esta historia de los performance, los cuerpos cotidianos, y vamos a ver que hay un montón de propuestas, algunas que van hacia el lado, digamos, desde el punto de vista de lo que uno puede ver hoy en danza, que van para el lado del virtuosismo, la excelencia técnica y demás, y otras corrientes que van hacia otros lugares. Y en este sentido me parece que también por ahí pasa los posicionamientos o políticos o ideológicos, o de cómo cada uno entiende y aborda. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando con una investigación de coreógrafas feministas, coreógrafas mujeres, perdón, hago la corrección, y que aparece, digamos, como una serie de intercambios entre prácticas artísticas que ya no transcurren, digamos, en el clásico escenario a la italiana, sino que transcurren en otros espacios, escalinatas, la calle, etcétera, etcétera, o el mapping, la interacción con cuerpos virtuales, etcétera, etcétera, y que, hay como una fusión de formatos en el cual incluso a veces el movimiento se apropia de algunas de estas imágenes y los reproducen como práctica política, digamos, en la calle, en las manifestaciones, etc. En este sentido me parece que, acoto esto porque digo, no toda la danza es, siempre implica un posicionamiento, esté dicho o no, y una política de los cuerpos, ¿no? O queremos cuerpos de excelencia, blancos, altos, delgados, esbeltos, o incorporamos otras corporalidades, ¿no? Era más un comentario y una reflexión sobre algunos de los conceptos que trabajaste, Guillermo, que me surgieron como para delimitar un poquito. Gracias. ¿Quieres decir algo? Pasamos a la siguiente pregunta.
No, me parece que estuvo, es interesante la reflexión que hizo Marcela y claramente, a ver, también es interesante porque a veces en esto de qué cuerpos son la danza, ¿no? Esto de no porque sean todos blancos esbeltos o porque después también está el que pone como United Color of Benetton, ¿no? De que ponemos uno de cada color y creemos que somos integradores raciales también, ¿no? Entonces, como que hay de todo en todos lados, como que no hay una cosa que perpetúe nada, ni que sea, hay que ver bien siempre y desarrollar esa sensibilidad de, bueno, qué es lo que está detrás realmente, y eso es difícil también, porque también tiene que ver con la percepción de cada uno. Bueno, pasamos con la pregunta de Yunuen. Hola, hola a todos. ¿Sí escucha ahí? Sí. Ok. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Yo quería comentar algo que viene mucho con lo que tú nos estás presentando y que es algo que acá en México, o por lo menos en Michoacán, se ha dado, pero a nivel institucional. Yo estuve trabajando en mi tesis de maestría sobre la profesionalización de la danza contemporánea en espacios universitarios. Uh-huh. Y acá en Michoacán, en Morelia, lo que sucedió en el 2009 es un rediseño curricular, de un cambio radical de currículo de lo que se estaba manejando cuando se funda la licenciatura en el 95, licenciatura en danza, que fue la primera en Michoacán. Hay un cambio que plantea precisamente esto de dejar atrás la educación o la pedagogía de la danza a través de las técnicas que imponen una forma de los cuerpos ideales o entrenados, y que así muy rápidamente la base de este currículo es trabajar a partir de lo que las profesoras que lo conformaron llaman estrategias corporales, y que retoma todo esto de los 60s y principios de los 70s, del posmodernismo, como detonar la creación del individuo a partir de poner al cuerpo en situación, de que el cuerpo resuelva, el cuerpo de quien es, con sus características, con su anatomía, con toda esta historia que tú decías, que carga el cuerpo, resolver problemas que poco a poco vayan haciendo que el individuo conforme una poética personal. Pero esto viene en el 2009, entonces ahorita creo que ya están planteando otro rediseño que va a tratar como de potenciar estas propuestas que se hacían desde el 2009, porque ya hubo un tiempo en el que se ha probado cómo funciona. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas de las clases donde los maestros intentaban poner en práctica estas estrategias corporales, y me estuve pensando que creo que lo que falta ahí es replantear el papel del maestro, porque sí sigue habiendo esta jerarquía en el que el maestro pues dice, bueno, vamos a trabajar a partir de esta consigna, pero es el que está observando. Había por ahí de todos modos sí hay también cambios, porque de repente el profesor ya se metía dentro con los estudiantes, y entonces ya había ahí como que se puede decir un desdibujamiento del papel de maestro y alumno, porque ya todos estaban trabajando como más en conjunto, de una forma un poquito más horizontal. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo se plantea el rediseño del rediseño curricular ahora. Y yo más bien quería preguntarte si tú tienes alguna idea. Lo que entendí es que trabajas un poquito de forma independiente, no sé si estás dentro de alguna escuela, entonces no sé si tú tienes una noción de qué presencia hay de estas intenciones de cambiar las formas pedagógicas en los espacios institucionales. No sé qué noción tengas allá. Creo que
no, en realidad no tengo mucha idea de cómo lo manejan las escuelas en el sur de América. No me he puesto a explorar bien qué está pasando por allá en cuanto a la enseñanza de la danza. Entonces sería. Muchas gracias, Yenuen. Primero, quería hacer una acotación y una recomendación de un texto, Teaching Positions, de Elizabeth Ellsworth. Es un texto que habla de pedagogía, y es una pedagoga en realidad que tiene como varios textos, pero hay un par de textos en el que recomienda una película que la pueden ver en YouTube, que tiene 10 capítulos, dura más o menos unas 10 horas, bien para una buena tarde de películas. Se llama Shua, la película, la pueden encontrar en YouTube, está en 9 capítulos creo, y en realidad muestra un poco esto de cómo construyen un hecho histórico que tiene que ver con el holocausto judío desde diferentes perspectivas. Y ahí como en realidad, ella siempre dice como, en realidad es imposible llegar a la verdad, como es alejarnos un poco de la mentira. Porque no podemos llegar a una verdad, porque en la verdad hay tantas verdades como pueden. Lo que podemos es ir construyendo un saber en la multiplicidad de visiones. Y creo que en Shua queda bastante claro eso. Si bien siempre va a haber un sesgo, porque obviamente hay alguien que filma, hay alguien que muestra, creo que queda bastante claro esta idea de trabajar de forma horizontal. Por otro lado, la verdad que Michoacán está súper avanzado, la verdad, porque realmente de los planes que he visto, hay una tendencia en general, primero, de que muchas escuelas, sobre todo acá en Europa, hay una tendencia fuerte en general de todavía de educar al bailarín en danza contemporánea. Hay varias escuelas, por ejemplo, te voy a hablar acá en España, de que todavía hay una fuerte carga de la danza moderna. Eso en principio. Después, si es que realmente, y que en realidad tampoco, también es importante, hay una cosa que es importante, a veces no es el qué, sino para qué. Porque hubo una obra que a mí me cambió la vida de ver un poco esto, que fue la Véronique de Jérôme Bell, que también la pueden ver en YouTube, está en 4 capítulos, y en realidad muestra una obra de una primera bailarina de la Ópera de París desde una perspectiva contemporánea. Entonces ahí me di cuenta que no es tanto el qué, sino para qué quiero mostrar, qué quiero decir, hacia dónde quiero ir. Y muestra el interior, el cansancio de la bailarina, lo que ella hubiese soñado hacer. Muestra como una perspectiva diferente en base a un lenguaje totalmente clásico. Eso es interesante. Tanto en Europa, en Uruguay también, en Uruguay se siguen, igual Uruguay tiene un sello de una danza contemporánea muy experimental. Es bastante difícil de definir la danza contemporánea en Uruguay, la verdad. Le diría, es interesante que el que no conoce, por favor, que mire algo, bastante interesante. Porque hay una fuerte influencia de las técnicas somáticas, por ejemplo, de la economía del movimiento, de la relajación muscular. Eso en cuanto a la técnica, pero la creación, hay un fuerte vínculo con el trabajo performático, o pueden ver Tamara Cuba, es una obra que es muy interesante, que trabaja el tiempo, que se llama Puto Gallo Conquistador. Y que en realidad no hay como un trabajo aún, aunque de cierta forma algunas personas lo van, por ejemplo, hay una chica, Lucía Nasser, que trabaja con la reconfiguración del fútbol también, a partir de la danza contemporánea, es interesante. Hay algunos vestigios, pero todavía muy experimental. Hace muy poco que está la licenciatura de danza contemporánea en Uruguay, hace 5 años o 6 nada más. Es muy poco tiempo que existe danza en la universidad en Uruguay, hace muy poquito tiempo. Pues gracias a todos. Voy a leer lo que ha compartido Lucía. Dice, en Argentina, siempre insisto en cada charla con lo mismo, existe la expresión corporal, incluida en los jardines y también en los diseños curriculares donde se trabaja desde la sensoriopercepción, el conocimiento sensible del cuerpo y del movimiento, la improvisación y la composición. Existe la línea de educación por el arte.
claro, a mí toda esta reflexión que hemos tenido hoy, este diálogo, pues también me hace pensar mucho en cómo delimitamos espacios para hacer ciertas cosas y entiendo, ¿no? que la crítica va un poco a qué tan cerrado es el espacio de la danza contemporánea, que se repite y se replica a sí misma, y ha sido muy interesante esta perspectiva histórica que han compartido sobre tanto, pues, Marcela creo que la explicó con más detalle, sobre cómo estas preguntas sobre cómo ir hacia lo cotidiano, ir hacia lo que hay afuera de los salones de danza sigue estando ahí ese cuestionamiento, y que pues interesante, Guillermo, tu forma personal de tratar con estos dilemas. Y no sé si tienes algún comentario antes de cerrar. Es bastante difícil, obviamente, poder explicar algo que aparte considero que siempre que es dinámico y que está bueno de que esté continuamente en construcción y no hablar desde la verdad. Entonces, a veces dar certidumbres donde quiero tratar de poder expresar un término y no generar verdades es un lugar bastante difícil para poder dar una charla. Pero sin lugar a duda, la perspectiva esta se alimenta de lo popular, de lo masivo también. Recién veía algo que decía Lucía, no solo de lo popular, mi idea es no solo de lo popular, sino de lo más bien, incluso cuestionar otro tipo de discursos que no tienen que ver solo inherentemente con lo popular. Puede ser con discursos incluso de las clases privilegiadas, ¿no? O sea, en realidad está bueno como poder utilizar también la danza para poder abordar lo que nos rodea. Esa es un poco también la idea, de que no sea realmente algo aséptico, sino como cada vez incluirla más en el medio. Bueno, voy a leer el comentario de Karina. Gracias, Guillermo, por las reflexiones. Un saludo desde Colombia. Decolonizar las estructuras coreográficas desde los procesos de pensamiento que posibilita la danza tradicional genera un lugar de enunciación reflexiva a propósito de la creación. Esto se ha venido desarrollando desde los diálogos que se han gestado con danzas de origen afro, así como las danzas de origen de pueblos originarios étnicos indígenas. Es interesante saber que estamos volviendo a pensar el movimiento desde lo social, cultural y vital, más allá de la forma y el virtuosismo. Lugares de enunciación que tenemos en nuestro archivo vivo como cuerpo lleno de experiencias que nos hace pensar en otras maneras de entender los propósitos de la danza y en ese sentido de la pedagogía de la danza.